Buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros. Bueno, semanas difíciles, ya lo habíamos anunciado, de semana a semana la cosa, como dicen nuestros hijos, se van poniendo picantes, y ahora ya nuestros nietos, ¿no, Pablo? Ya estamos en edad que nuestros nietos empiezan con la terminología de los jóvenes, y empiezan, se puso picante, abuelo, papá. Semana a semana se pone picante, ¿no, José? Sí, Guillermo. ¿Cómo va, Pablo? Gracias por venir, Pablo, gracias por venir, José, nada que no hayamos anunciado. Ciertamente, desde el último programa Pablo, dos temas sustantivos. Estamos en cesación de pagos, que para que seamos claros, los documentos que emite el Tesoro son como los pagarés de las actividades comerciales. La diferencia es que en vez de ser un pagaré sin protesto, es un pagaré con protesto. Con lo cual, para ejecutarlo, hay que hacer una serie de trámites, que es lo que te llevan un mes. Mandan la carta documento al Tesoro, le dice, bueno, Argentina, nos van a pagar, no nos van a pagar, sí, no, bien, mal. Cuando finalmente vos no les puedas hacer una propuesta de pago y le digas, no le voy a pagar, ahí empieza el procedimiento de entrada en default. Entrada en default es un tema extremadamente delicado. Desde el último default de la Argentina, estos pagarés, bonos, letras, como se llamen, en realidad el prospecto es mucho más complejo. Ya era antes, pero si ahora una serie no la pagás, va todo para atrás y encima viene un efecto cascada del resto de los bonos, en fin. Y fundamentalmente empieza el reloj de arena a marcarte el default con el Fondo Monetario, que eso puede llevar hasta un año de negociaciones, tratativas, pero a la larga también. Ya estamos en camino, digamos. Se termina. Con lo cual, la cesación de pagos es un tema extremadamente complejo, como en cualquier actividad comercial. Nadie puede pensar que una empresa que entró en cesación de pagos, qué suerte, entramos en cesación de pagos. Porque a veces las noticias se venden que, ¿viste? Qué suerte. Bueno, no conforme con eso, después inmediatamente nos viene el mercado de capitales y la posibilidad que te ha planteado el gobierno de que interactúes de una manera extraña con el mercado de capitales, pero al fin y al cuenta el mercado de cambios se ha transformado en una situación distinta a como venía, producto de que si $10.000 en un mes, que si $1.000 por institución, pero resulta que podés transferir cantidades importantes, están testeando, pero se puede, no, pero incluso directo, si es, ¿viste? Vos querés hacer una transferencia a tu cuenta en el exterior y si, o sea que es, ¿viste? Claro, como vos blanqueaste y tenés plata blanqueada, plata que entró, claro, y vos tenés la cuenta blanqueada afuera y entonces podés, bueno, es extraño. O sea, contra las cuentas que tenés blanqueadas afuera, aparentemente podés hacer transferencias, porque las resoluciones o las circulares del Banco Central, escritas de una manera que va mucho a la interpretación. Entonces, esto genera... La cuestión es que lunes y martes, el Banco Central, vamos a ver en el día de hoy, el Banco Central perdió con control de capitales y de movimiento en el mercado cambiario, $1.000 millones casi por día, que es una cosa muy extraña. Sacaste el auto del taller y te pierde aceite, vos decís, bueno, mañana se normaliza y mañana te vuelve a... Pero bueno, tenés que volver a llevar. Algo no está bien. Entonces hay como un tufillo de que esto está casi avanzando hacia momentos de definición. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Cómo estás viendo estas situaciones? Mira, a ver, varios comentarios. En primer lugar, ¿qué está haciendo el gobierno? Está desandando el camino que ellos mismos hicieron.
Es importante eso, una lectura política, pero hay que hacerla. O sea, todo lo que vinieron disponiendo y todo lo que vinieron sosteniendo se está cayendo. Ahora dicen que es por un tema de emergencia, en realidad no hay tal. Es emergencia desde que hicieron el plan. Claro. No embromemos. Vivieron 4 años de emergencia. Claro, vivimos 4 años de emergencia. Ellos quizás no la sintieron tanto, pero la gente que no puede comer, la que perdió el trabajo, las empresas que están cerrando, eso la vivieron muy jodida la emergencia. Entonces, eso es muy importante de poner sobre la mesa. La emergencia siempre estuvo y la verdad que esto, en el borde del precipicio, ¿qué hicieron? Empezaron a dar marcha atrás con todas las macanas que habían hecho desde que asumieron. Es importante ponerlo en esos términos. Acordate que en el último programa yo te decía un poco jocosamente, la única solución que tienen esto para no caerse de inmediato es peronizarse. Sí, lo dijiste. Es peronizarse. Es verdad. Estas son medidas heterodoxas. Algunas no se entienden muy bien, pero otras absolutamente necesarias. El tema que los exportadores ya no tengan poder ilimitado en cuanto al tiempo de liquidación, que era un disparate monumental, ahora volvemos a una cuestión más lógica. Tiene 180 días, los dólares hay que ingresar, ¿no? Sí, 15 para el sector. 15 por un lado, pero vamos a poner. Ahora, vos fíjate qué interesante. ¿Sabés quién le había puesto 15 por primera vez? No, fuimos nosotros. Sí, yo le puse 15 días, sí, en una resolución que hicimos conjunta. O sea que no es solo peronizarse, morenizarse. No, en su momento cuando tuvimos problemas dijimos 15 días. Está bien. Y a los 15 días tenían que traer. Sí. Tenían que ingresar. Claro. 15 días del embarque, ¿eh? Otra reflexión. ¿Por qué esta medida tan absurda de que los exportadores liquidaban cuando se les daba la gana y si no querían liquidar no liquidaban? Porque el gobierno, en su afán de liberación, había convertido el mercado cambiario en una timba. Se había metido en una timba. Hasta los exportadores timbeaban financieramente con el mercado de cambio. Una locura. Porque el tipo de cambio no es una variable que pueda ir un día más arriba, otro día más abajo. El tipo de cambio es un precio fundamental de la economía porque ordena la economía. La ordena internamente y la ordena externamente. Ahora, estas medidas, ¿son suficientes? No son suficientes. Si vos querés ser heterodoxo, tenés que ser heterodoxo en serio y apuntar a los problemas fundamentales de la economía. ¿Tiene el gobierno todavía capacidad para hacer eso? Sí, tiene capacidad para hacer eso, para apuntarle a los problemas fundamentales de la economía, a los desequilibrios gemelos. En vez de tener superávit gemelo, tenemos desequilibrio gemelo. Y apuntarle a esta recesión que está matando a todo el mundo. Hasta el propio gobierno está matando esta recesión. Entonces, esto es una confesión de parte, a confesión de parte relevo de prueba, ¿no es cierto? Este es el fracaso de las ideas liminares que dieron origen a este gobierno y que con tanto énfasis sostuvo Macri. Este es el fracaso. Ellos mismos lo admitieron, que fracasaron. Sí, el primer punto es cuando entregaron al timbero mayor, ¿no? A Caputo. Sí, claro. ¿Te acordás cuando vos dijiste no podés poner un mesa dinerista en el Banco Central? Bueno, o sea, dirigiendo la batuta estaba el mayor de todos los timberos. Ah, vos volviste Después, allá. Sí, pero no, claro, después, una cosa es que el timbero del Banco Central, que yo coincido totalmente, mesa dinerista, pero otra cosa es convertir el mercado cambiario en una timba. Claro. Es inaudito eso. Porque de nuevo es como sacarle al tipo de cambio el rol fundamental, esencial que tiene, que es el de ordenador de la economía. No ordena nada de esa manera. Sí, yo en ese aspecto, Pablo, creo que no hay incentivos para que el gobierno de Cambiemos
intente corregir los desequilibrios macroeconómicos. Si bien tiene tiempos legales, en realidad los veo que los desequilibrios macroeconómicos que ellos heredaron en alguna parte, pero los exponenciaron. No. Duplicaron el déficit fiscal, duplicaron el déficit del sector externo. Es lo que ahora está circulando como diagnóstico de Paul Krugman, cuando dice, bueno, finalmente es lo que nosotros definimos como la supercrisis. Claro. Un déficit fiscal que es superior al que hizo colapsar el gobierno de Alfonsín y un déficit del sector externo que es superior al que hizo colapsar el gobierno de la Rúa. Esos dos déficits en el mismo tiempo y lugar generaron la supercrisis, que es lo que Krugman dice, bueno, desde el neoliberalismo estuviese implicado ir a un ajuste del Estado y devaluar y blin, blum, blan, bueno, el ajuste clásico. Macri decidió endeudarse, duplicar el precio de la comida, hizo un experimento oligárquico que le salió decididamente mal, y cuando viene el fondo ya es tarde. Y ahora decidió una serie de medidas heterodoxas, pero aisladas, como lo estás diciendo vos. Obviamente que congelar el precio de los combustibles es una medida heterodoxa, nadie puede negar que es una medida que vulnera, digamos, el libre juego de la oferta y de demanda en el mercado, y por lo tanto... ¿Y de qué manera lo vulnera? Porque si vos me dijeras, no, mira... Por eso, está vinculado decididamente a la heterodoxia. Ahora, eso en realidad lo que hace es congelar determinadas situaciones, pero no resolver el fondo. Para resolver el fondo tendría que tener voluntad de efectivamente hacerlo, y yo creo que no tiene los incentivos en términos políticos. Claro, se acabó el tiempo político. Claro. Eso, sí. Entonces, y ahí estamos en una dificultad, porque tampoco es justo que el presidente que venga en sus primeros actos de gobierno tenga que generar los ajustes macroeconómicos. Uno ve de cierto comentario del establishment o de los grandes empresarios como Velocopid o Acevedo anteayer en el Día de la Industria, y son lapidarios. Claro. Entonces, ¿qué medida puede tomar que la vayan a...? En general, al fin del gobierno pasa eso. ¿Se acordaron temprano o tarde? Es un poquito tarde. Al fin- ¿Acaso, perdón, te quiero terminar? ¿No sabían que esto iba a terminar así? Ahora lo dicen. ¿Te imaginas si lo hubieran dicho hace 2 años? ¿No estaría mejor el país? Claro. Perdón. Hace 2 años ponían plata en la campaña. Claro. Esto nosotros lo venimos sosteniendo en términos de nuestro armado político, que estuvo sustentado sobre las conceptualizaciones doctrinarias que le dieron marco a las propuestas políticas. Recibimos el acompañamiento que recibimos, y está claro que si cuando nosotros escribimos el plan de contingencia el 8 de diciembre del 2017, algo de lo que sugerimos ahí hubiésemos empezado a transitar, no estábamos en esta situación. Y mucho menos si hubiésemos generado el gobierno de consenso, de unidad nacional, que sí sería el único que tiene incentivos a construir los equilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, empezamos diciendo cuántos días tenemos para presentar una propuesta de pago al mundo. No hay tantos. No es que pueden pasar meses, está bien, después pedirás una prórroga, pero no hay tanto. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que pensar una propuesta de pago. Bien, la tiene que pensar el gobierno de transición y empezar a negociar, o tiene que ser en cabeza del nuevo gobierno. Claro, en cabeza del nuevo gobierno no hay tantos sectores a donde puedas ir a buscar ingresos para hacer una propuesta de pago. Ahí hay una confusión porque piensan algunos, incluso economistas,
que si vos tenés un buen superávit comercial, tenés los elementos para pagar la deuda. Esto es falso, porque las exportaciones son del sector privado y la deuda es del sector público. El sector público tiene que tener el excedente en pesos, esto es recaudación contra gastos del sector público. Para comprar los dólares. Para comprar los dólares. Si no, te vas a quedar con los dólares de la balanza comercial vía emisión. Bueno, si es vía emisión, eso ya lo viviste. Ya lo viviste por otro lado. Si vos el déficit fiscal lo financiás vía emisión, bueno, estamos en un problema. El déficit fiscal total, algo podés financiar con emisión, pero pensar que todo lo vas a financiar, bueno, estamos en un lío. Por eso diferencian entre superávit fiscal primario y superávit financiero, que tiene que ver con los gastos e ingresos corrientes en el primario, el financiero los intereses de la deuda. Que parte de eso vos podés, bueno, está perfecto, pero es una parte que tiende que tender a minimizarse y desaparecer. Por lo tanto, está claro que los intereses que vos tenés que pagar, los intereses que tenés que pagar de la deuda, lo tenés que hacer con fondos genuinos. Esos fondos genuinos tienen dos orígenes: la recaudación impositiva, donde tenés que gastar menos que lo que recaudás para que te sobren los pesos, para ir sobre el superávit fiscal, comercial y comprar esos dólares. ¿Qué lo genera el sector privado? Por lo tanto, tiene que haber incentivos a la exportación con un tipo de cambio competitivo para que el aparato productivo tenga el mercado internacional como un mercado posible, pero a su vez eso sin que te deteriore el consumo doméstico, si no tenés un mercado interno dinámico. No hay muchas herramientas para eso, son las retenciones, no hay muchas herramientas, son las retenciones. Ahora nadie quiere pagar el costo de poner retenciones. Bueno, por eso digo que el gobierno de transición permite que hagas las cosas que quizás una campaña electoral le complejiza más en términos de discurso. Pero si no lo haces, a la larga, bueno, empiezan a aparecer las contradicciones, Pablo. Ahora, vos fíjate que las retenciones a los productos de la pampa húmeda no es un tema transitorio, es un tema que tiene que ver con la necesaria o el necesario ajuste de precio relativo que tiene que tener la economía argentina para que se industrialice. Claro. O sea, no digamos, transitoriamente las retenciones. La retención en la pampa húmeda es un elemento importantísimo de la asignación de recursos dentro de la economía. Porque es tan productivo ese sector, y no es tan productivo simplemente porque son buenos los agricultores, que deben serlo. Es bueno por una conjunción de factores, como el clima, los servicios que tiene, la irrigación de servicios que tiene pampa húmeda no la tiene en ninguna otra zona del país. Por lo tanto, ahí tenemos un diferencial de productividad que hay que aceptarlo dentro de la política. Por supuesto que la retención, si vos tenés un plan de desarrollo, esas retenciones con el tiempo pueden ir bajando, porque aumenta la productividad del resto de los sectores. Pero no la pensemos como un elemento transitorio, tiene que ser un elemento, digamos, de mediano y largo plazo. Claro, nosotros en un ejercicio que hicimos oportunamente, considerando la mitad de la deuda como deuda exigible, la mitad de la deuda del sector público como deuda exigible, y consideramos deuda exigible la que estaba en divisas, moneda dura, fundamentalmente dólares, pero bueno, puede estar en yen, en euro, moneda dura, en tenencia de no residentes. Esto es, la que el mundo inexorablemente le tenés que pagar. Ahí están todo el préstamo stand-by del Fondo Monetario más el resto de los bonos que ofertaste. Más o menos son 150.000 millones de dólares. El resto está acá adentro, hasta llegar a los 300.000, 300 y pico mil, que es lo que dé. Bueno, para pagar, ahorrar esos 150.000 millones de dólares, haciendo una propuesta de pago de 10, 12.000 millones de dólares anuales, a una tasa de interés 5 o 6%, que es más o menos la que el mundo, te da 20 años, te da de 20 a 25 años.
No es que 150.000 millones de dólares. Sí, lo vamos a pagar en claro, 2 minutos. porque ya solamente poniendo 10, 12.000 millones, en 10 años estás pagando los 150. Más los intereses acumulados, bueno, te da 20, 22. De acuerdo si la tasa es 5, 6, bueno, la que negocies. O sea que prácticamente es largo plazo, de acá a 20 años. Y vos tenés que comprometer las retenciones en ese nivel para que el mundo te acepte la propuesta de pago y no vayas a default. Si no, es como que vos entrás en convocatoria de acreedores, le decís a los proveedores, nos juntamos tantos meses, la justicia te agarra, te abre el capítulo que corresponde, y después el juez te dice, bueno, dígame cuál es la propuesta de pago. Si no tenés propuesta de pago, el dinero? si no tenés propuesta de pago, porque mejoraste tu negocio por esto, por aquello, lo que haces es directamente decirle al juez, mire, no tengo propuesta de pago, y el juez baja el martillo. Y si no la somete a criterio de los acreedores, lo que le dice, sí, me sirve, sí, también está esa votación. Que en el caso de los bonos, es el 75% y pico que tenés que reunir de mayoría para que vos puedas tener una oferta aceptable por el conjunto. En eso estamos. Bueno, vos en los sectores empresarios lo has visto hasta el cansancio esto. Nosotros estamos directamente en el... Ahora es la paz de los cementerios, ¿viste? Porque todo el mundo está hablando del nivel del dólar, de la tasa de interés, que están en valores ya demenciales. Pero en lo que es el sector privado, Guillermo, está todo absolutamente parado. No se compra, no se vende. Bueno, vos también lo sabés con la distribución de ferretería. Entonces, ¿cuánto más podemos durar? Todos los que vamos llegando estamos con la lengua afuera. ¿Y cuántos han quedado en el camino? Y lo que más me preocupa a mí, como empresario, que hablo con otros empresarios también, es no escuchar la palabra reactivación o lo que dijo Pablo hace unos minutos, de qué plan de desarrollo tenemos. Porque nosotros en realidad perdimos 4 años de que las empresas privadas no hay inversiones, pero retrocedimos un montón de años más, porque todas nuestras máquinas, el mundo siguió girando. Mira, me sorprendió la declaración de Acevedo. La verdad que te diría, me conmovió cuando dijo, para recuperar lo que perdimos necesitamos 10 años. Sí. Y está bien. Bueno, yo creo que hizo unas cuentas un tanto pesimistas. Creo que antes de 10 años vamos a tener el nivel industrial que corresponde. Pero fue sorprendente la cuenta que hizo, porque él, como presidente de la UIA, considerar que recién para el 2029 vamos a tener el nivel de PBI industrial que teníamos en el 2011-2012, bueno, es una situación calamitosa. Yo creo que con el correcto modelo de desarrollo antes alcanzamos un PBI industrial más importante incluso que el que teníamos. Lo desesperante para mí es que no escucho que se plantee eso, ¿y quién lo va a llevar adelante? Bueno, por eso el modelo de desarrollo permanente y sustentable que nosotros sugeríamos, y es el que está sometido a debate, es lo que tenemos que sostener. Lo que acaba de decir Pablo es central cuando habla de la diferencia de productividad entre la pampa húmeda y los sectores industriales, porque eso te desordena el tipo de cambio único que, en vez de tener tipos de cambio múltiple porque los precios se arman siempre al dólar más alto, vos lo que haces es diferenciar la paridad de exportación de ese producto alimenticio contra el consumo doméstico. Entonces, al tener los alimentos en una relación inferior en términos de precio y obviamente de calidad superior, o la misma que puede tener el mundo, el poder adquisitivo del salario se eleva y dinamizarse el mercado interno. Ahora, eso te lo hacen solamente las retenciones. No hay otra posibilidad el único técnica para eso. que dijo que va a poner retenciones y llega al gobierno es La Baña. Bien, es que no hay otra posibilidad técnica.
Lo demás son algunas propuestas fantasiosas que andan por ahí, de expropiación, no vamos a hablar, o del armado de las juntas, en fin. Por eso la discusión en el medio de la campaña electoral sobre el modelo de desarrollo es central. Y es central que entendamos cuáles son los límites de lo discursivo y de lo accionar el día de mañana. Está bien, la política, de hecho Macri te dijo va a quedar fútbol para todo, después lo sacó y aparentemente ese no fue un tema de... O dijo que las medidas eran para defender a la clase media. Pero que no no lo defienda más Macri, ya está. Pero no se hace política así, digamos. Política se hace hablando y en todo caso diciendo lo que vas a hacer. Ahora, si dado que la campaña ya la tenés encima y hay variadas cosas que vas a tener que hacer pero que no se pueden decir, el gobierno de transición es el que te permite. Y ahí bien voy a lo que dijo Pablo también, que claro que también podríamos pensar en un gabinete de transición, porque si el hecho de modificar, que tampoco es tan complicado, lo único que tiene que hacer el presidente es renunciar, pero bueno, supongamos que eso implica no sé qué historia, bueno, armar un gabinete de transición entre... Va a ser difícil, se puso mal porque Mirta Legrand le dijo fracasado, imagínate, va a renunciar. Armar un gabinete de transición entre el peronismo y el radicalismo, poniendo los mejores hombres, que los tenemos en el peronismo y en el radicalismo, en el área económica por lo menos en 5 cargos centrales. Uno es el Ministerio de Economía, eso es el que tiene que tener la globalidad del proceso e ir generando que cada uno de los que arman el modelo económico funcionen adecuadamente. Tiene que tener el esquema en su cabeza y direccionar la política económica. Tiene que tener el secretario de Comercio que se tiene que ocupar de que el mercado esté abastecido. Claro. Y tiene que saber qué teléfonos, con quién comunicarse, cómo llegar a los actores físicos que abastecen el mercado. Y tiene que tomar las decisiones para que el mercado esté abastecido. Tenés que tener, ya tenés 2 funcionarios, ministro de Economía, secretario de Comercio. Tenés que tener el presidente del Banco Central, cuya misión fundamental hoy es garantizar que las divisas estén, que las reservas estén, para la compra de aquellos insumos imprescindibles para que el aparato productivo no se detenga. Y esto hay que tenerlo muy claro. Vos decís, bueno, nadie come acero, pero hay aceros que no pueden faltar en el mercado. No, por supuesto. Porque hay piezas que deja y te pega en todo el resto de los mercados, incluso en el mercado de la salud. Tuvimos un par de horas sin luz, todo el país, y fue desesperante. Imagínate que empiecen a faltar cosas. Por eso, tenés que garantizar... ¿Qué tiene que hacer el presidente del Banco Central? Administrar correctamente el flujo de esas divisas para comprar los insumos indispensables para que el aparato productivo y el consumo de las familias esté satisfecho, por ejemplo, en términos de medicamentos. No podés vos pensar que utilizar las divisas para facilitar la dolarización de las carteras que están en peso y después te quedás sin penicilina. Claro. Bueno, esto es absolutamente ridículo. ¿Está bien? Y no hay penicilina, esto hay 2 tachos en el mundo de donde salen y cuando no hay, no hay. No es que la vas a ir a comprar. Tenés que traer. Y como eso, insisto, un montón de cosas. Vos podés decirle a tus niños, a la mañana no van a comer banana por 6 meses. Bueno, no va a pasar nada. Pero no podés no darle una vacuna, un remedio o algún alimento que tiene algún insumo importado, porque cuando en la cadena de producción y comercialización tiene algo que le permite que ese producto esté 15 días en condiciones... Y ahí engancho con algo que vos dijiste, estamos en cesación de pago, no perder el crédito comercial. Y lo tenés perdido. Al estar en cesación de pagos, cuando vos tenés el exportador, país de tercero país, que le vende a la Argentina... Dice, mirá, yo a vos te creo, pero el problema es que me tenés que pagar en dólares. Y tu país está en cesación de pago, ¿cómo hacemos? Así que o me la pagás con plata que está afuera, o muchacho, me la tenés que poner como corresponde. ¿La pagás o la pagás? Y claro,
O sea, vos tenés plata afuera y me la pagás, o si no, ponémela antes, porque ya una vez que vendiste la mercadería, ¿cómo me hago de la mercadería? Bueno, ese es el famoso crédito comercial externo, que se perdió porque está el país, por ahora, en cesación de pago. Pero en algunas semanas ya van a empezar con que si la propuesta de pago no aparece o no avanza, te decretan el default. Por algo todas esas consultoras van poniendo default selectivo, default Sí, preventivo. te lo ponen, te lo sacan. Pero cuando vos, en la disciplina, todo el mundo asocia que una cesación de pago también es... Hoy le bajaron la calificación a las provincias también. La diferencia es una diferencia que no es relevante. Para un economista, estás en cesación de pago, se cumplieron los tiempos legales y estás en default, mira, la realidad es que no puede pagar. Es que tenemos, exactamente. Ya tenés 3 funcionarios. Necesitas también el presidente del Banco Nación, que es el banco más importante del sistema, que tenga claro que tiene que abastecer de crédito de la capacidad prestable del Banco Nación a las empresas fundamentales en el abastecimiento del mercado argentino. Bien, eso es un conocimiento que tenés que tener del mercado, tenés que estar, tenés que hablar, tenés que saber. Por eso tenés que tener ese funcionario, tiene que ser una persona de máximo calibre y profesionalismo en la Argentina. Ya tenés 4. Y te queda el quinto, que es el recaudador. Porque el recaudador va a ser muy importante. Tenés 5 funcionarios claves que entre el peronismo y el radicalismo se tiene que cubrir. ¿Por qué la importancia del radicalismo? Y porque si no empiezan con esa cantinela ridícula de que los peronistas venimos y no sé qué le hacemos, toda esa estupidez. El ingeniero Ponce el otro día lo vi en un programa de televisión, estaba en línea con lo que decís vos, él es presidente de la Comisión de Economía del Partido Radical. Los dos somos presidentes cada uno de la comisión. Es de la comisión de la convención de la Unión Cívica Radical. Y bueno, decía exactamente lo mismo que vos, alertaba sobre el desabastecimiento. Quiere decir que hay hay un punto en común en el análisis y en la solución. Que es, bueno, si el radicalismo, que evidentemente va a abandonar la Alianza Cambiemos y va a tener nuevos referentes, supongo, en su dirigencia, a través del presidente de los economistas de los radicales, dice esto, creo que ahí podemos tener un punto en común para ir a este gabinete. No quieren cambiar a Macri, el gabinete de transición, que tome las decisiones, porque si no, Alberto va a quemar mucho caudal político en los primeros meses. ¿Te acordás cuando era cirugía mayor sin anestesia? Es cirugía mayor sin anestesia. Ellos van a tener, Alberto tiene la mochila llena de votos. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo en cómo fue su elección en nuestro frente electoral, pero eso ya es historia pasada, y no corresponde que esos votos, que obviamente están en su mochila política y que la carga, y corresponde que así sea, se le vaya vaciando por las decisiones que tiene que tomar para buscar el equilibrio macroeconómico. Insisto, tomamos el tema de las retenciones porque no hay muchas otras propuestas para honrar los compromisos de la deuda y hacer una propuesta de pago en 20 años. Ni siquiera estamos hablando de una propuesta de pago. La otra es endeudarte, pero ¿quién te va a prestar? No hay ya está, el mercado ya está. O sea, vos cuando decretás la cesación de pago le estás diciendo a propios y ajenos, no tengo para ni mi negocio funciona más. Por eso tenés que hacer una propuesta de pago, y la propuesta de pago tiene que ser que vas a generar los dólares y que esos dólares que estás generando también van a ir al Estado como ingreso. Por eso las retenciones. Si hubiese otra propuesta de pago y me dicen, no, mire, vamos a pagar de esta manera, y la verdad que yo quiero los alimentos caros, bueno, entonces técnicamente podemos, pero si vos querés los alimentos que en un precio que te permita aumentar el poder adquisitivo de los salarios, y a su vez que recaudes para honrar los compromisos de la deuda en 20 años, se llaman retenciones. Muy bien, esas decisiones las tiene que tomar un gobierno de transición, de la misma manera que hay decisiones como la administración del comercio, porque te puede pasar que vos pongas retenciones, mejores el poder adquisitivo de los ingresos populares, esto es sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones,
Pero si no administras el comercio, esa mayor demanda te vaya a productos importados. Claro. Porque hoy el mundo está sobreofertado y con precios a la baja. Hay momentos que el mundo está sobredemandado y hay momentos que el mundo está sobreofertado. En un artículo que vamos a sacar con Sergio Carboneto, espero, semana entrante, él está reflexionando sobre estos temas y yo lo acompaño. Mira, Guillermo me dijo, la verdad que cuando ustedes llegaron al gobierno, el mundo tenía muchas, obviamente que era otro mundo, pero entre otras cosas era un mundo que estaba sobredemandado. Por eso era el precio de la soja tan alto. Claro, por eso el precio de los commodities, no solo de la soja, iba para arriba. Llegamos a tenerla a 600 y pico. Bueno, ¿por qué? Bueno, era un mundo con otras características. En el medio lo que aconteció fue la revolución energética norteamericana, eso bajó los costos primos de los productos y hoy tenés un mundo sobreofertado, tenés un mundo con administración de comercio, sobre todo en la principal potencia que es Estados Unidos, y por lo tanto un mundo sobreofertado tiende a vender sus productos en los mercados. Ve, si vos aumentás el poder adquisitivo para generar un mercado interno dinámico y no administrás el comercio, empezás a tener que la capacidad ociosa que podrías tener en tu industria ocupada por esa mayor demanda, la ocupa la oferta extranjera. Acá no hay que dejarse ganar por las ideologías, Guillermo. Hay que ser pragmáticos y utilizar las herramientas que tenemos a mano. Por ejemplo, a veces yo oigo hablar dentro del espacio nuestro, el Movimiento Nacional, que se fustiga mucho a los empresarios. Los empresarios, por ejemplo, en este gobierno son grandes perdedores. No hay duda. La gran mayoría. No hay duda, sí, sí. Entonces, ¿nosotros qué queremos? La inmensa mayoría, salvo las 1000 familias, todos son perdedores. Perdimos, en boca de Acevedo lo que dijo es, Está ya clarísimo. terminan. Entonces, si hay algunos muchachos que piensan que la riqueza la va a generar... Dice uno de los integrantes de Aceitera General de esa, una de las empresas exportadoras. Sí, no cualquiera. Pero no le fue bien. Digamos, si hay algunos muchachos que en el discurso piensan que la generación de riqueza viene solamente de parte del Estado o en gran parte por parte del Estado Nacional, y ahí tenemos un lío, porque nosotros lo que tenemos que potenciar es el sector privado, y ahí tenemos una oportunidad muy grande, porque si las capacidades instaladas están tan deprimidas, aunque sea con las máquinas que tenemos, porque hay que hacer muchas inversiones también, podemos arrancar y después ir tomando crédito y cambiar las máquinas y generar empleo y entrar en un círculo virtuoso. Para Pero nosotros... eso es lo que te digo, que el único que hablaba de ese plan eran vos y Pablo, porque después no escucho a nadie Para más. nosotros es importante aclararlo, que los grandes sindicatos son el sector privado. También, claro, Porque si no parecería ser que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Pero los grandes sindicatos, sobre todo los sindicatos industriales, que es lo que estamos hablando, Bones, Mata, Asociación Obrera Textil, Wocra, SADOP, lo que fuere, son el sector privado. Empresarios y trabajadores, los grandes perjudicados de este modelo oligárquico, que bueno, después quiso ser neoliberal, pero ni siquiera no le dio el tiempo, porque las inconsistencias y desequilibrios que generó la impericia, la inutilidad. Y aparte, todo hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Los 15.000 millones de dólares que se patinaron de los primeros desembolsos con este Caputo, porque pusiste un mesaninerista al frente del Banco Central, bueno, son temas complejos. Este control en el mercado de cambios, el mercado de capitales también, el mercado de cambios. Aparentemente se metían con el mercado de capitales porque hablaban del contado con liqui, y bueno, hay que ver qué hicieron. La verdad que también está muy mal hay hecho. otra cosa que a mí casi todas las decisiones que fueron tomando estuvieron mal hechas. Hay otra cosa que es preocupante también. Si la política está para llevar a la comunidad hacia el bien común, no podemos poner por encima la institución. Está bien que la institucionalidad es importante, pero si vos tenés, en enero del año pasado, te cortan el crédito los privados. Ahí tenés una luz roja importante. Después ya tenías todos los desequilibrios. Después viene el fondo, otra luz roja importante. ¿Por qué la política, tendiendo al bien común, no va buscando las soluciones? Macri no podía dar las soluciones. Y entonces se puso por encima que no, que tiene que llegar al 10 de diciembre. Uno veía algunos programas opositores, ¿no? Entonces era quejarse de todo lo que hacía Macri, pero tiene que llegar al 10 de diciembre. Bueno, es el que no.
Ese es un tema increíble de diagnóstico incomprensible, porque en realidad el 10 de diciembre está muy lejos y la característica de moderado de algunos candidatos que le generó, bueno, dada la situación que se estaba viviendo en aquel momento, como la característica óptima, y se demostró en los votos que sacó, también después, cuando la realidad se va agudizando y tenés que dar respuesta, cuidado, bueno, claro, no va a ser la primera vez que también pasa, porque es como cuando vos sacás un producto nuevo al mercado. Vos tenés que hacer la propaganda justa. Si vos agitás mucho el mercado y después no das respuesta, y tardás mucho en abastecer al mercado, y la gente va 3, 4, 5 veces a buscar el producto y no está. Chau. Al final la gente te toma algo de tirria. Por eso vos tenés que ir llevando, vos tenés que hacer la publicidad con el producto nuevo, acompasando tu capacidad de respuesta en términos de venta y de abastecimiento. Lo mismo pasa con la política. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico de una supercrisis y de evitar la hipercrisis, que es la anomia. Otros tienen otros diagnósticos, la realidad, diagnósticos mucho más suaves, más soft, que decían que la macro en el 19 estaba mejor que en el 18, que en realidad ahora sí las decisiones que estaban tomando eran correctas y le habían encontrado el joramate. El dólar a 60 está el dólar a recontra 60 bien. estaba, si 45 estaba bien, 60 está recontra. Bueno, muy bien. Si todo eso, ese diagnóstico te lleva a hechos prudenciales, bueno, el tema es si la realidad después te empieza a carcomer y empiezan las situaciones a irse para otra situación. Y bueno, y ahí es donde, claro, nuestra opción ante eso es el gobierno de transición. Si no hay ese gobierno de transición, bueno, después, en este esquema y con ese marco conceptual, tenés que sentarte a tomar decisiones. Y ahí empieza la hora de la verdad. La política es un arte. Bueno, lo que pasa es que viste que los artistas nacen, vos tenés que aprender los principios y después los vas aplicando. Pero a veces, muchos, si vos llenás la mochila de principios y tenés muchos libros leídos, lo cual está muy bien, pues yo soy universitario también, pero no alcanza solamente con eso, si no tenés un baño de realidad muy grande que te permita empatizar con las dificultades que va teniendo el pueblo, ¿no? Incluso la agudización del proceso a veces hace que el dirigente, que era el apto para un momento, no es apto para otro, pero cuando el proceso es muy acelerado, esto pasa muy rápido. Y hay experiencias en Latinoamérica y hay experiencias a escala global también. Perdón, yo quería poner el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, que subió casi con la... Bueno, es más del 50 y pico más de del 50 y pico por ciento finalmente. Y hoy en día ya es cuestionado, muy cuestionado adentro, bueno, tremendamente cuestionado afuera. Está bien que hace todos los méritos, ¿no? Por suerte tiene el vicepresidente, que es el general Moura, que es bastante razonable. Pero bueno, ya está dilapidando. ¿Cuánto va de gobierno de Bolsonaro? Y ya empezó a dilapidar. Si hoy lo pones en una elección y no sé cómo le va. Bien. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos el diagnóstico adecuado para que la prognosis también sea correcta. Y esto se genera, lo del diagnóstico adecuado y la prognosis también adecuada, si hay una comprensión cabal de lo que está aconteciendo. La realidad es que el deterioro de la situación económica se aceleró. De programa a programa nos encontramos con, primero, cesación de pagos. Control cambiario. Y después, que no tenés acceso al mercado de cambios, o tenés un acceso muy particular, y bueno, situaciones que se van dando, e incluso a través del contado con liqui, también en el mercado de capitales. Convengamos que la CUNSA es de lo mejor que pusieron en economía hasta ahora, ¿no? Por lo menos. No, sí, no sé. ¿Cómo lo ves vos? No, la verdad que ¿También? yo creo que no. Creo que técnicamente las resoluciones
las circulares que sacó el Banco Central, entiendo que tiene que haber participado el Ministro de Economía también, al menos se le habrán dado a leer, la verdad que dejan mucho, pero muchísimo que desear. Y después, obviamente, las posibilidades que tiene de operar son mínimas. Sí, evaporado el caudal político. Pero no creo que tampoco sea, si bien fue él, estuvo en la Fundación Capital con Redrado, fue gerente del Banco Central en nuestro gobierno, en fin, no me parece que sea tampoco de lo más. Me parece que tenés que buscarlos en los profesionales, en los técnicos del peronismo y del radicalismo para resolver esta situación. Lógico que comparado con Duhovne era un periodista económico, con todo el respeto, no era un muchacho que debe... Para acá, y bueno, los que hubo eran muchachos que no dominaban la disciplina, eso es cierto. Quizás en eso, pero es muy poco los grados de libertad que tiene, y lo que escribió hasta ahora no lo escribió bien. Las decisiones tomadas no fueron las correctas, me parece que los números están mal hechos, y sobre todo este control cambiario es un control decididamente mal hecho, mal implementado y también mal redactado. Antes que se me olvide, ¿por qué se perdieron entonces 1.000 millones de dólares de reserva lunes y martes, bueno, si hay control? Y bueno, evidentemente porque está mal hecho, ¿no? O sea, ¿por dónde se van? Y bueno, si vos querés controlar, tenés que controlar, y si no, no tenés que controlar. Decir que controlás y perdés 2.000 millones de dólares en los primeros 2 días de puesta en marcha de esto, y vamos a ver hoy, y así sucesivamente. Y antes, y dijo una cosa que es increíble, dijo, con esta medida perjudicamos solamente a 26.000 personas, que eran los 26.000 que se llevaban antes la plata, que nosotros decíamos que eran 1.000, ¿no? Pero los favorecidos. Tienen un tema muy delicado, y tenemos que evitar que se espiralice el desabastecimiento, que vos lo estás viendo en tu industria, yo lo estoy viendo en mi negocio. No hay autos en la calle, es una cosa impresionante. Bueno, vos lo estás viendo que la situación, el nivel de abasto del mercado es complicado, para un pueblo urbano eso no se puede tolerar. Nosotros trabajamos, contra eso recibimos un ingreso en plata, un ingreso en moneda, y vamos al mercado a satisfacer nuestras necesidades porque buscamos los productos y tienen que estar. El padre tiene que encontrar la leche, tiene que encontrar el pan, tiene que encontrar el medicamento, tiene que encontrar lo necesario para la sobrevida de su familia. Si no, estamos en una complejidad que nunca vivimos. Una cosa es el agio y la especulación que te genera desabastecimiento. Un vivo se quedó con 10 equipos de azúcar, otro con los equipos de fideo, bueno, está listo. Están, eso, levantar las persianas y están. Eso se resuelve en 2 minutos. El problema es si no está el azúcar, si no están los fideos. Para que estén los fideos tiene que estar la harina, para que esté la harina tiene que haber energía, y tiene que estar el trigo, Muchachos, la economía es una matriz. Si esa matriz en los distintos vectores empiezan a desordenar, es un problema muy grave. Finalmente, cuando fue la crisis que le costó el gobierno a Alfonsín, la hiper fue lo que desencadenó la modificación del gobierno. En el caso del plan de convertibilidad, obviamente que si el pueblo se aguantaba 30% desocupado y 50 y pico de pobreza, bueno, todavía estaríamos en la convertibilidad, pero se tenían que aguantar. Entonces, el punto de ruptura fue por el lado social, ¿está bien? Porque obviamente la Argentina no está acostumbrada a vivir con 30 puntos de desocupación, como era lo que necesitaba la convertibilidad, que a los 25 colapsó. ¿Cuál es el punto de desorden de este esquema? Porque no te está financiando con emisión monetaria, la recesión ya está, e igual no resolviste el tema del sector externo. Bueno, es el desabastecimiento. Ese va a ser el punto donde el guiso se pone extremadamente espeso. Ahora, el problema es que es muy difícil volver de un desabastecimiento generado por la no producción de las unidades que se dedican a manufacturar. Es muy complicado. El desabastecimiento por agio y especulación se resuelve rápido. El otro es muy complejo, porque es poner en marcha toda la matriz casi al mismo tiempo, y esto es muy difícil. Con lo cual, yo les digo, muchachos, evitemos esa circunstancia, hagamos lo que tenemos que hacer,
y creo que lo que corresponde, como bien dijiste vos, o es un gobierno de transición o un gabinete de transición. Pero hagámoslo antes de que sea Alguien tarde. que pueda tomar las decisiones que son las dolorosas y bueno, Y que hay que que no hacerlo. pague ningún costo político y que hay que hacerlo. Y sí le o sí. entregamos un camino a transitar al próximo gobierno. Y después vemos a ver si tienen uña de guitarrero. Lo Hay viene. hay que hacer lo que hay que hacer. Y eso ciertamente, para eso está la realidad. Yo quería hacer un recordatorio, Guillermo, para toda la gente que mira nuestro programa. Ayer fue el Día del Submarinista Ah, cierto, como no. y queríamos recordar a los 44 héroes de Lara San Juan, que bueno, este gobierno anglófilos y payos ya no tiene más calificativos, directamente los escondió abajo de la alfombra y nosotros los vamos a tener siempre bien en alto porque los que dan la vida por la patria son nuestros arquetipos. A nuestros 44 combatientes, soldados, nuestro recuerdo y para siempre. Gracias, nos vemos en el próximo programa y hacer las cosas, siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que decía nuestro gobierno, eso es lo que decía Néstor Kirchner. Y eso es lo que siempre dijeron todos los militantes de la causa nacional. Hagámoslo antes que sea tarde dentro de la ley y el orden. Por eso la necesidad de un gobierno o de un gabinete de transición con nuestros amigos los radicales. Y otros partidos también, pero fundamentalmente los dos partidos mayoritarios de la Argentina. Nos vemos la Nos vemos próxima. la semana José, que gracias. viene. Hasta luego.